Está empezando a grabar. Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros a David López Navarro. Forma parte de Marketing Dazón, que también nos dará unas pinceladas de nuestro próximo rival de la segunda vuelta. Antes de empezar con la entrevista, deciros simplemente que los postpartidos de Cádiz, Cartagena y Levante los tengo grabados, pero por problemillas que todavía no he solucionado del todo, no los tengo subidos. Dicho esto, vamos a empezar. Hola David López Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José, ¿cómo estamos? Nada, encantado de estar por aquí y charlar un rato contigo. Empezamos ya la segunda vuelta y la primera pregunta es bien sencilla. ¿Cómo recuerdas el Racing Albacete del Sardinero? El Racing Albacete del Sardinero, mira, le recuerdo como un partido que el Racing llegaba en muy buena dinámica, bueno, llegaba líder invicto Sí. prácticamente, y yo veía un Albacete que iba a ser un hueso duro de roer, un rival que te podía complicar la vida y que al final te la complicó, porque sí que es cierto que el Racing empieza ganando ese partido, pero luego la segunda parte es muy igualada, incluso mejor el Albacete. De hecho, empata el partido, yo creo, con todo merecimiento. E incluso estuvo a punto de llevárselo. Recuerdo alguna ocasión que tuvo, también un posible penalti que pudo tener ahí. Es lo que se me viene un poco a la mente. Juanma García. Pero, ¿cuál? Juanma García. Fue Sí, objeto de penalti. sí, estuvo ahí de esas jugadas polémicas, a ver, pues que podía haber sido o no, pero sí, los dos tenemos esa acción en mente y bueno, yo diría que, bueno, y lo ha dicho el entrenador José Alberto en la rueda de prensa de hoy, viernes, que el Albacete es uno de los equipos, no sé si más serios o directamente mejores equipos que han pasado por el Sardinero. Así que yo creo que en la tabla clasificatoria quizás no habla tan bien de lo que es este Albacete, que yo le veo como un equipo serio y correoso, pero que yo creo que podría estar más arriba tranquilamente. Teníais un ascenso prácticamente logrado en noviembre, pero tras ganar al Burgos con Ramis recién logrado entrenador del equipo burgalés y al Racing de Ferrol, lleváis 6 partidos sin ganar. Era Sí, inviable ese ritmo de competición, pero ¿qué os ha pasado? Porque a la ver, gente no se lo bueno, explica. primero que el Racing no estaba extendido en noviembre. Eso es el típico dicho que se dice. Yo lo equilibro un poco en lo de antes era irreal y la racha de ahora negativa también es irreal. O sea, el Racing había ganado 7 partidos seguidos fuera de casa, algo que no se había hecho nunca en la categoría. Era líder indiscutible y muy destacado, con incluso 10, 11 puntos con segundo y tercero. Y o sea, era un colchón que el Racing quería conservar, al menos, yo creo que al menos hasta la recta final de temporada. ¿Qué pasa? Que de esa racha tan buena ha venido una racha tan mala, tan negativa, lo que tú has dicho, 6 partidos sin ganar en Liga, con 2 empates solo entre ellos, pero sobre todo con derrotas, bueno, más que derrotas, que se han ido puntos de manera muy diferente, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Granada y Elche te superan, pero el Huesca de Mirandés te gana aquí 0-1 en 2 partidos que podías haber ganado, sobre todo el del Huesca. Y por último, el de antes de cerrar el año natural y con ello la primera vuelta, es el día del Eldense, que parece que ya vas a ganar, que vas ganando 2-0 ante un rival muy inferior que está en zona de descenso y que ahí sí que parece que vas a romper la mala dinámica y aparecen fantasmas, aparece relajación y un Eldense te empata 2 en casa y te vas con ese cabreo y con ese mal sabor de boca. Entonces el Racing, pues eso, ha pasado de ser un todoterreno a ser uno de los peores equipos de la liga, prácticamente un forfiesta, podríamos decir. Que el bajón iba a llegar, está claro, pero que no, nadie se esperaba que iba a ser tan, tan fuerte. O sea, yo lo resumo en eso que te he dicho, que lo de antes era muy bueno y ahora pues todo lo contrario. ¿Por dónde se le puede meter mano al Racing de Santander con esta racha tan negativa? Hombre, lo del Racing, hombre, si tú miras la racha, evidentemente yo lo enfoco en el plano mental. Sí que es cierto, por ejemplo, en este partido, el Albacete ya le hizo, o sea, si hablamos tácticamente, en términos futbolísticos, el Albacete le jugó muy bien al Racing y en Sí. cambios de orientación a las espaldas de los laterales, el Racing es donde sufre. Y seguramente el Albacete con Alfonso
a la cabeza vaya a hacer lo mismo. Eso es la parte táctica. La parte mental, pues que si el Racing empieza perdiendo el partido, tengo serias dudas, porque yo me espero un partido bastante cerrado. Si el Racing empieza perdiendo el partido, tengo serias dudas, y más en el momento que está, de que pueda darle la vuelta. Hace 2-3 meses te diría, bueno, no pasa nada, el Racing puede darle la vuelta. Viene a hacer un gran partido en Copa ante un rival de primera división, como es el Celta, es remontado en la recta final, pese a aguantar un 2-1 con un jugador menos, pero el Racing como que recuperó sensaciones. De hecho, José Alberto dijo que volvió a ver a su Racing y veremos a ver. O sea, es un poco incierto el nivel, tanto futbolístico como de actitud, que puede dar el Racing mañana sábado en Albacete. ¿Cuál consideras que es la derrota más injusta hasta el momento? Derrota más injusta. Joder, a ver, te diría, y eso que entra dentro de la dinámica buena, que fue contra el Cartagena, si no me equivoco, jornada 6, jornada 7. Lo quito fuera de este bajón, porque sí que es cierto que aquel día del Cartagena, el Cartagena venía último o penúltimo, cuando el Racing no había perdido todavía. Y era un partido que decía, jornada 7, el Racing todavía no ha perdido, venía de 3 o 4 victorias consecutivas. Y todos veíamos que este partido era como un poco trampa. Encima era un lunes, que a nadie le gusta jugar los lunes. Y No. bueno, pues se juntó un poco todo. Se juntó Manu Hernando haciendo un penalti cuando estaba siendo impecable durante toda la temporada y la anterior también. Un error de Ezquieta en salida. Y el Cartagena, haciendo un partido serio y correcto, se pone 0-2 prácticamente sin llegar al área, y el Racing se vio obligado a remontar. No le dio ese día, pero no le afectó para nada en el futuro. Así que, a ver, si hablamos de injusticia, no te voy a decir que fue injusto que el Racing perdiera ese partido, pero igual si nos vamos a términos de injusticia, por fútbol, te diría que el partido lo Huesca, porque yo creo que el Racing ese día viene de perder en Granada 3-0, en la que es la peor derrota de la temporada hasta el momento. Luego viene la de Elche. El Racing está en ese mal momento. Y llega ese partido del Huesca, que el Racing yo creo que merece ganar, sin hacer un partido brillante, pero el Racing tiene ocasiones para ganar ese partido y no le gana porque está inmenso en esa dinámica. Y el Huesca aprovechó un error del Racing. De hecho, es que el gol es un pase de vencedor a Patrick Soko, que le deja prácticamente solo, y el Huesca te mata en esa acción. Así que en términos futbolísticos te diría que la derrota más injusta fue esa, cuando pierde en casa 0-1 frente al Huesca. Hagamos ahora el ejercicio contrario. ¿Y la victoria más injusta? Victoria más injusta. Jo, ha habido muchas, ¿eh? A ver, fuera de casa, o sea, yo todo lo centro en las dinámicas, tanto positiva como negativa, que ha tenido el Racing. Al final, la positiva ha durado más en el tiempo, pero por ejemplo, hay partidos fuera de casa. A ver, te diría el día de Riazor, que el Racing se pone 0-2 en el minuto 20, pero luego el Depor tiene juego y tiene ocasiones para poder empatarte el partido. Al final se te pone 1-2. El Racing de Ferrol también te achucha mucho, aunque sin tantas ocasiones, y también se te pueden ir 2 puntos. Pero ahí el Racing ganaba casi por castigo, porque salía muy bien, sometía a los rivales desde el inicio y te golpeaba primero, y no solo con un gol, sino con 2 o incluso 3 goles. Te diría eso, igual el partido de Riazor, que gana 1-2, y en casa pues se me ocurre una victoria al Levante, que para mí eso es un partido de 0-0 de manual, un partido bastante igualado, que incluso se le puede llevar el Levante perfectamente, y así te diría. Yo te diría o ese partido en casa del Levante o la victoria en Riazor por 1-2. ¿Qué jugadores que en noviembre, cuando fuimos a El Sardinero, estaban dando su mejor versión, pero sin embargo ahora parece que han pegado un bajón que es normal? Y es normal, sobre todo en una liga de 42 jornadas. Todos, te podría decir casi todos. O sea, el Racing se forma mucho en el grupo. Y es evidente que, o sea, en esta racha negativa, pues están todos por debajo del nivel que han dado. Igual que antes estaban dando un nivel extraordinario, que muchos no veíamos que podrían dar muchos jugadores, y ahora pues se les ve más flojos. Sí que es cierto que Andrés Martín se ha reencontrado con el gol, porque el día del Dense da un gol y una asistencia, en Copa vuelve a marcar, pero bueno, te diría, a ver, comparado con noviembre, cuando visitó el Albacete del Sardinero, con ahora, pues ningún jugador está
en esa versión. Quizás eso, Andrés Martín, Aldasoro, me parece que no ha perdido tampoco el fuelle, pese a una lesión que tuvo. El resto, pues están a priori por debajo de su nivel. Que igual salen mañana en Albacete y volvemos a ver ese equipo que arrasa con todo. Y que lo puede hacer, pero la verdad que me extrañaría mucho. Así que el nivel del equipo obviamente ha bajado y lo que se busca es eso, reencontrar ese nivel tanto individualmente de los jugadores como para que luego afecte al colectivo. ¿Qué se esperaba a principio de temporada viendo los nombres que conforman la plantilla del Racing? Yo, o sea, al proyecto del Racing, como creo que es coherente y ascendente, porque obviamente el Racing es su tercera temporada consecutiva en segunda división, después de 10, 12 años sin conseguir asentarse en la categoría, ya que ha estado mucho tiempo en segunda B y siempre que subía bajaba. Yo al Racing le pedía mejorar lo del año pasado. Se lo pedía, o sea, el primer año lo típico, subes y pides la salvación del equipo. Luego pides dar un plus, como no sufrir tanto. El Racing se queda el año pasado a las puertas del playoff y viendo que hay buen equipo para pelear por cosas grandes. Y claro, eso pide de sorpresa a todo el mundo. Sí que es cierto que sí que es cierto que nadie se esperaba una temporada así y pese al batacazo final de Villarreal, donde todo el mundo pensaba que iba a entrar al playoff y finalmente te llevas esa hostia, que se puede decir así, ese jarro de agua fría. Se Pero puede decir así, o sea, yo no sí, sí, censuro palabras ni se puede decir así. sí, sí, pero eso, o sea, el Racing iba a ir a playoff, pero la temporada en general es sobresaliente porque yo creo que nadie se espera que el Racing podía pelear por el playoff. Una vez que, o sea, a medida que va avanza la temporada, sobre todo en la segunda vuelta, que el Racing ya coquetea con esas plazas, dices, jo, pues sí podemos llegar, pero a principio de temporada del año pasado nadie se esperaba que íbamos a estar en el playoff. ¿Qué pasa? Este verano el Racing vende a uno de sus mejores jugadores como es Peque el año pasado por la cláusula de Cierto. rescisión al Sevilla y sube la apuesta, ¿sabes? O sea, ficha a Andrés en propiedad, ficha a Arana en propiedad, se trae a jugadores contrastados como Unai Vencedor, Montero, Carricaburu para la delantera también, o sea, se trae jugadores bastante importantes, bastante contrastados, suben los precios de los carnés, se vende ilusión, o sea, se genera un clima y yo decía, digo, hay que mejorar lo del año pasado. No pido tampoco ascender, no creo que el objetivo prioritario sea el ascenso y si no se sube parece que es una catástrofe, pero sí que pido mejorar lo del año pasado y eso conlleva entrar mínimo en playoff. ¿Qué pasa? Las aspiraciones se han puesto muy altas este año con el inicio del equipo. El Racing iba primero hasta hace nada y muy destacado, como he dicho antes. Y la verdad que eso, se han puesto las aspiraciones muy altas y ahora se busca al menos reencontrar parte de esa mejor versión, pese a que ahora vas a tener rivales duros de arriba. El Almería ya ha llegado, el Oviedo también acecha, el Elche, cuidado que con el Elche peligra mucho, el Mirandés, que veremos a ver si le da para aguantar, pero eso. Y nada, yo creo que al Racing lo que se le pide, o yo al menos personalmente lo que le pido es que entre en el playoff de ascenso. Si luego consigue subir directamente, pues mejor para todos, evidentemente. ¿Diríais que es la temporada desde que bajasteis las dos veces a segunda B, que estáis más cerca de consideraros o de ser candidatos a ser equipo de primera? Hombre, sin duda, evidentemente. O sea, los anteriores años que se había subido, te hablo en el 2019-2020 y bueno, la anterior ni te cuento ya mucho más atrás, en el 2016 creo que es, o por ahí, no había opciones. O sea, tú veías el equipo, veías jugar el equipo y no había ninguna opción. Tú el año que subes con Guillermo Fernández Romo no esperas otra cosa que salvarte. De hecho, Romo es cesado en la jornada 20 porque está en descenso. Y ahora con José Alberto, desde que llegó, oye, pues llegó, salvó al equipo holgadamente haciendo una segunda vuelta de playoff. Y es que la temporada pasada es de playoff también numéricamente. Y este año ni te cuento. Así que obviamente por números, por sensaciones, por equipo, es la temporada que más cerca estás de volver a primera división. Eso no quiere decir que sea una obligación o un reto, bueno, un reto sí, pero eso no quiere decir que sea el objetivo principal que tenga que ser volver a la máxima categoría del fútbol español. Es que mirando vuestro historial, el Racing siempre ha sido un equipo
que ha estado entre primera y segunda, salvo en contadas ocasiones, como por ejemplo en el 90-91, ha estado en segunda B. ¿No os pesa un poco la historia? Sí, pero creo que eso ya, o sea, ya hubo dosis de realidad. Al final, o sea, de la historia no se vive, es lo que digo yo. Y yo creo que aquí se ha vivido mucho tiempo, cuando estabas en segunda B o en la ahora primera red, que también el Racing estuvo, y de la que salió campeón el primer año, y por eso subió. Se vendía como somos el Racing, somos un histórico, somos tal. Y bueno, la realidad ahora es otra. La realidad es que somos un equipo de segunda B y que es muy jodido subir y salir de esta categoría. Así que el Racing siempre peleó por subir, siempre peleó por estar arriba, pero al final es fútbol, al final, o sea, no es una máquina de voy a hacer un año bueno y voy a subir, seguro, si lo hago así, o sea, nada es cierto, nada es lógico en este fútbol de hoy en día. Que el Racing es un histórico y creo que está el decimocuarto, decimoquinto, decimosexto en la tabla histórica de Primera División, eso es cierto, eso es lógico y que hasta hace 12 años había estado más de 10 años seguidos en Primera División. Pero la realidad de la última década, bueno, diría que ya casi 15 años, es que el Racing es un equipo que se ha movido más en la segunda B que en la segunda y ni ha rozado la primera. Por lo tanto, el Racing vive la mejor época de esta última década. Así que, claro que el Racing se considera como un histórico, tanto aquí como en el resto de España. A mucha gente le alegraría que subiese porque simpatiza con el equipo, pero hay que centrarse un poco también en lo que eres actualmente para ser realista, sobre todo. No vas a subir como eres porque es el Racing, porque si no te pasa como un Zaragoza o como un Sporting que llevan muchos años en segunda, que parece que porque son el Zaragoza y el Sporting tienen que subir. Y ojo, que no es una crítica ni a los aficionados, ni al club, ni tal, pero sí que es cierto que se respira ese aire, ese ambiente de tendríamos que estar en primera, pero, joder, si llevas más de 10 años en segunda, como es el caso del Zaragoza, ya no te puedes considerar equipo de primera por eso, ¿sabes? Equipo de primera igual se puede considerar el Almería, que en los últimos años sí ha estado, que ha bajado, que ha subido, el Granada, el Elche, pues equipos así, pero cuando llevas tanto tiempo fuera de la primera división, pues hay que ser un poco realista porque ya ha pasado tiempo, ya han pasado varios proyectos por ese club y no se ha vuelto a la máxima categoría. Así que eso, yo soy realista, lo miro desde una forma un poco coherente y el Racing ahora mismo es un equipo contrastado y asentado en la segunda división y que busca volver más pronto que tarde a la primera. Según tú, David, ¿por qué un equipo tan asentado en primera como el Racing se le deja caer y caer hasta segunda división B? Y no solamente eso, sino simplemente ya ni poder disputar un partido de Copa porque a los jugadores no se les paga y no quieren jugar dicha eliminatoria contra la Real Sociedad. Joder, eso te estás yendo a, bueno, 11 años atrás, justo se va a cumplir este mes, a final de este mes, 11 años de ese plante histórico del El Racing 31 de Santander. enero. El 31 de enero, efectivamente. Hace poco se cumplieron 11 del asalto al palco, cuando los ultras, los hinchas del club, deciden, o sea, se cansan. Yo, a ver, personalmente, esa no fueron del todo formas, pero sí que es cierto que alentó un poco a la gente, o sea, como que removió el gallinero para o sea, de verdad ver lo que estaba pasando. El Racing estaba en la peor época de su historia, estaba a punto de desaparecer, tenía unos dueños impresentables. Ya desde Ali Sayed, el indio, como le llamamos aquí, que llegó Ahora, y... ahora iríamos con el análisis Sí, bueno, que o sea, es que va también. todo, va todo unido a eso, ¿sabes? O sea, hay que juntar ahí muchas cosas. Yo tampoco sé mucho del tema, primero porque me pillaba muy joven, segundo porque me gusta centrarme más en lo deportivo que en lo institucional, pero sí que es cierto que obviamente eran unos tiempos muy, muy difíciles, pues eso, que los jugadores no cobraban y se negaron a jugar, y aún así ese Racing termina subiendo ese año. Estábamos hablando de unos cuartos de final de Copa del Rey Por para eso un lo digo. equipo de segunda B. O sea, Y, ese co- equipo había llegado a los cuartos de final habiendo eliminado a Sevilla y Almería. y con la repercusión que eso tiene a nivel internacional, Claro. porque eso en la historia creo que solo ha pasado 3 veces. Sí, a mí me Al suena menos en los últimos años, en tres su día, veces. en su día lo compararon, creo, con algo. El Barça también se negó a jugar en alguna ocasión de eso, pero bueno, que el caso es que, pues eso, en esa época el Racing estaba muerto. A ver, problemas tienen todos los equipos y al final se
terminan saliendo bueno, por la masa social que tienen, por favores, bueno, en fin, que no era una situación agradable y obviamente la gente se cansaba y pruebas de ello son el asalto al palco que hubo, el plan en Copa del Rey, pero bueno, hay muchas más historias detrás y todas las que no sabemos. Así que, hombre, era triste ver caer a un histórico así como el Racing, que estuvo a punto de desaparecer y que tenía una larga travesía para intentar volver a lo que está intentando volver ahora, la verdad. ¿Qué atractivo tiene el Racing de Santander, volviendo al presente, que no pueden tener otros equipos como por ejemplo el Dense, el Albacete, el Cartagena, el Mirandés? A ver, el Racing, o sea, Cantabria es muy pequeña, al fin y al cabo, pero lo que más lo engloba es el Racing. O sea, tú dices Cantabria por España y te dicen el Racing y Revilla, Miguel Ángel Revilla, básicamente. Es así, o sea, sí que es cierto, o sea, a ver, la ciudad es encantadora, o sea, Santander es preciosa, el Racing, pues al final, no deja de ser un histórico del fútbol profesional mejor que, bueno, y eso es así, que algunos equipos que has mencionado y obviamente o sea, si me hablas deportivamente hablando, a los jugadores les interesa venir. Eso siempre es un discurso cuando estás en segunda B, pues eso, que preferías ir a un Racing que a cualquier otro, quizás de la categoría, simplemente porque eras el Racing, ¿sabes? Porque eras Sí, uno de los... que a un Marino del Banco, por ponerte un Claro, ejemplo. evidentemente. A ver, o sea, tú, un jugador así de, pues eso, el Racing ha tenido muchos jugadores de segunda B, nivel segunda B, pues eso, que han hecho carrera en equipos así. Y claro, cuando ellos les llama el Racing, decir, joder, es mi oportunidad para intentar subir con todo un Racing de Santander e intentar jugar en segunda división, si lo consigo. Al final, algunos eh, que lo han conseguido. Por ejemplo, en la plantilla sigue Paul Moreno. Sí, o sea, te hablo de jugadores que no son de la casa como Íñigo Saimaza o Mantilla, que sí que siguen de aquel ascenso, pero te hablo, por ejemplo, pues eso, de Paul Moreno sin ser un central ahora que está jugando mucho aquí, o Miquel Parera, que es el portero suplente, pero por ejemplo, un jugador que ya no está, pero que podía haber seguido es Patrick Soco, delantero del Huesca, que aquí actuó como extremo derecho, Muy que vino bueno. sin mucho nombre, vino al Racing de Santander, no subió el primer año, pero tenía contrato y el siguiente año sí que sube con el Racing y lo que pasa es que se lo lleva al Huesca de segunda división y tras un año cedido en el Ibiza, mira cómo la está rompiendo ahora en segunda. Al final, el Racing es un escaparate para los futbolistas y pues eso, pues el entorno, ahora que el Racing es un club asentado, el Racing, o sea, la ciudad es lo que he dicho, encantadora, la gente es muy amable y pues bueno, a ver, te puedo vender toda la moto que quieras de Santander, pero es que la realidad es que es así. El Racing al final es un atractivo para equipos, sobre todo cuando estabas en segunda B. Ahora, pues sí, igual a alguno le gusta más Gijón que Santander y es perfectamente ilícito, o Valladolid, o incluso Albacete, te podría decir. Pero obviamente cuando a un jugador le pones delante el nombre del Racing, hombre, lo primero que miras es la clasificación, dónde está posicionado y cómo está. Pero luego, pues eso, el Racing siempre ha sido un atractivo. Uno de los baluartes de esta gran campaña del Racing es Joaquín Ezquieta. Joaquín Ezquieta, recordemos que es canterano del Athletic ¿Sí? y del Barça. ¿Qué os aporta el portero vasco? Bueno, pues Ezquieta se ha convertido en uno de los mejores porteros de la liga. O sea, Ezquieta, mira, diría que su principal debe es lo que no debería, porque al final Ezquieta mide más de 1,90 m, te diría que roza los 2 metros. No te sé ahora decir la altura exacta, pero Ezquieta es bueno en el mano a mano, Ezquieta es muy bueno en reflejos bajo palo, tiene unas paradas impresionantes, ha dado puntos, ha salvado muchos partidos, pero te diría que su principal debe son las salidas por alto. Y mira que en porteros altos debería ser todo lo contrario, debería salir bien y tal. Sí que es cierto que lo ha mejorado, pero el caso es que es el portero para José Alberto. José Alberto desde la jornada 36, si no me equivoco, en su primer año, decide cambiar al portero porque Miquel Parera, lo diré, es expulsado en Zaragoza. Ahí Joaquín Ezquieta creo que debuta en Liga con el Racing y
y desde entonces sigue en la portería. Es clave para esa salvación. Hace una gran temporada la pasada y ahora mismo para mí es top 3 porteros de la liga. Sí que es cierto que igual ha bajado un poco el rendimiento estos últimos meses, junto con el nivel del equipo, pero Izquierdo es un portero que da mucha. Bueno, seguridad no te diría, porque al final cuando tienes miedo es cuando a tu equipo le ponen centros al área y centros peligrosos, y ahí es donde esperas que el portero domine. Pero sí que es cierto que luego le tiran a puerta y Ezquieta responde a las mil maravillas. Así que Ezquieta es un notable en todo, menos en las salidas por alto, yo creo. Notable rozando sobresaliente, diría. Te confirmo, mide 1,95 m. Eso. ¿Cómo crees tú que se ha suplido la marcha de Peque al Sevilla? Se ha suplido. A ver, el sustituto puro es Pablo Rodríguez, un jugador a priori desconocido que viene cedido del Lecce italiano, es canario, o sea, es español, pero que no ha terminado de cuajar, y más por su físico, porque no termina de aguantar los partidos. De hecho, es muchas veces cambio al descanso porque o sea, en el fútbol de ahora que conviene hacer un cambio al descanso por quitarte por no gastar una ventana, y Una que el ventana, jugador sí. y que el jugador parece que más allá del minuto 55-60 parece que dice hasta aquí. Todo ello, bueno, es muy llamativo que se resbala por el terreno de juego a la mínima o se cae al mínimo roce. Creo que lleva 2 goles y una o 2 asistencias también. O sea, digamos que su labor, a ver, no le pedíamos ser Peque, pero obviamente su rol que está teniendo no es de titular. Claro, te diría que juega de media punta porque no hay prácticamente competencia ahí, dentro de que Íñigo Vicente y Andrés Martín son los dos fijos en esa línea de 3 mediapuntas. Eso deportivamente. Económicamente, hombre, el Racing ha usado esos 4 millones de Peque para pagar dinero por Andrés, pagar dinero por Arana, que también son piezas clave en el equipo. Ha invertido en jugadores de futuro como Sulimán y Magued Gueye. Por Montero llegó libre, pero también se está pagando una buena ficha. O sea, digamos que el Racing está invirtiéndose esos 4 millones en hacer un buen equipo. Víctor Meseguer, que es la última incorporación desde ayer, también viene a ocupar esa zona de medio centro por la lesión de Íñigo y media punta por la ausencia de jugadores que hay. Así que bueno, el Racing sigue creciendo en el proyecto. Esa venta de Peque vino muy bien en lo económico y el Racing ha dado un salto importante. ¿Qué le está pasando a Íñigo Sainz Maza? Bueno, Íñigo Sainz Maza se lesionó. No sé si te refieres a Íñigo Vicente o a Íñigo No, Sainz Maza, pero Íñigo Sainz Maza. Íñigo Sainz Maza se lesionó en el mes de octubre, el día contra el Córdoba, el 23 de octubre. Y bueno, a ver, Íñigo Sainz Maza no empieza la temporada de titular porque el nivel del Dasori vencedor, que empiezan de titulares, es muy bueno. Es que, a ver, Unai vencedor es el que da juego al centro del campo, y el Dasoro, como digo yo, es como el José Alberto como el José Alberto en el campo, el entrenador en el campo, lo que le gusta tener a un entrenador siempre. Entonces, bueno, el Capi salía normalmente en los últimos minutos para dar refresco, para cerrar partidos también, que era importante, pero obviamente no podemos juzgar la temporada de Íñigo Sainz Maza, más allá de que renovó contrato estando lesionado, ya que sufrió una lesión dura de ligamento cruzado que le hace perderse la temporada. Así que desde el mes de octubre no se puede contar con él, y la llegada de un mediocentro como es la de Víctor Meseguer era prioritaria para el Racing en este mercado de invierno, y cuanto antes mejor. De hecho, ya viaja a Albacete en la tarde de hoy para estar disponible mañana para el partido. ¿Crees que Víctor Meseguer será titular mañana a las 4:15? Viendo los precedentes de José Alberto, me lo puedo creer perfectamente. Porque si sumo que Montero llegó, o sea, el central Jaime Montero llegó la semana antes de empezar la liga. Creo que entrena 2, 3 días máximo con el equipo, ahora no recuerdo bien, y sale de titular contra el Almería el primer día, cuando todos pensábamos que iba a jugar Javi Castro, que sí que había estado toda la temporada junto a Manu Hernando. Así que, viendo ese precedente, que en la media punta no sabe
no sabe a quién poner José Alberto, vamos a decirlo así, y puede ser una opción importante ahí, y que también le conoce de su época de Mirandés, y que Víctor Meseguer es un jugador, en teoría, diferencial en la categoría. Yo sí me creo perfectamente que pueda salir de inicio mañana ante el Albacete. Has hablado antes de Javi Montero. Recordemos que Javi Montero es canterano del Atlético de Madrid, fue cedido al Depor y ha estado viajando por varios equipos de Europa. ¿Un central así era necesario? ¿Qué cosas os aporta que no os aporten otros centrales? A ver, el Racing tenía que irse a por dos centrales, ya que en invierno se van Rubén Alves y Germán. Uno por liderazgo y por veteranía y por experiencia, y otro porque es un central zurdo. Y Montero al final cubre un poco esas dos funciones. O sea, Montero al final es un jugador de unas condiciones importantes, buena salida de balón, rápido al corte. O sea, Montero ha dado mucho al Racing este año, y además que se siente líder y jefe de la defensa. Así que Montero podría cubrir esos dos puestos vacantes, más allá de la llegada de Javi Castro, que, ojo, es un central como la copa de un pino y que está rindiendo muy bien. Así que Jaime Montero, por trayectoria, pese a ser joven, pero al final sales del Atlético de Madrid, tienes una cesión en el Depor, aunque no te va bien, pero al final vienes de un Besiktas, o sea, vale, es de Liga Turca, pero has jugado partidos de Europa, partidos importantes, partidos donde hay cierto nivel, y vienes a una segunda división con aspiraciones a volver a la primera. Así que Montero aporta mucho a este Racing. Se ha rumoreado hace poco, aunque fue solo un rumor, ni corrió por las redes, que incluso le quería Las Palmas por 1,5 millones si había una salida de Mica Mármol, pero al final se quedó todo en humo. A mí me encajaba perfectamente, porque yo creo que la prioridad del jugador es jugar en primera división. Así que si le venía una buena oferta y al Racing también le venía una buena oferta, yo creo que se podría haber ido, pero al final todo se ha quedado ahí en el aire. Y bueno, a ver, que queda mucho en mercado, todo puede pasar, pero ahora mismo Montero es uno de los jefes de la defensa del Racing, dentro de que ha bajado el rendimiento igual que todo el equipo en general. ¿Cómo nos ve José Alberto? Porque nosotros vemos aquí a José Alberto como un preparador que monta equipos y planes de partido pegajosos, que nunca pase nada, que para los jugadores rivales sea incómodo siempre tener que jugar contra vosotros, en este caso el Racing. Pues no te diría eso, ¿eh? Yo creo que José Alberto se centra más en lo suyo, en su equipo, y a ver, sí que es cierto que hace matices con respecto al rival, pero por ejemplo, José Alberto ha dicho hoy en rueda de prensa que le gusta mucho el Albacete y que tiene ese gafe de que, bueno, igual que el Racing, nunca ha ganado en el Carlos Belmonte, José Alberto. El Racing sí, ¿eh? El Racing hace ya mucho, no te sé decir exactamente, pero también es un campo que se da mal al Racing. No me pega eso de pegajoso, de querer trabar el partido. Ojo, que igual mañana sale y lo hace, ¿eh? No te digo que no. Pero yo creo que José Alberto se centra más en lo suyo y en intentar hacer daño al rival. Así que bueno, ha alabado al Albacete, lo que te dije antes, para él es uno de los mejores equipos que pasó por el Sardinero, y que le gusta mucho cómo juega. Ha destacado también a Ricky en el centro del campo. Así que yo creo que vamos a ver un partido interesante mañana, y como digo yo creo bastante cerrado también. Ricky, es cierto, estuvo en el Sardinero como jugador. ¿Qué Sí. recuerdas de su etapa en el Racing? Era muy bueno. Ricky, o sea, en esa época estaba en segunda B. Sí que es cierto que vino en un Racing muy, muy malo, porque prácticamente se quedó sin objetivos, pero Ricky era muy bueno. O sea, movía la pelota en el centro del campo, quedaba a gusto, y estaba claro que iba a volver a segunda división. Diría que su techo podría estar más arriba, podría estar en un equipo que aspirase a más. Ojo, que ojalá el Albacete coja una buena dinámica y llegue para arriba, pero salvo el primer año que sube con Rubén Alves, y se mete en playoff, no ha vuelto a estar en esos puestos altos. Así que yo creo que Ricky pues mira, podría encajarte perfectamente en un Racing de ahora, que sí que está peleando por subir. A mí es un futbolista que me encantaba aquí, y lo poco que le he visto en Albacete, pues es que sigue jugando igual, y yo creo que ayer Albacete le da muchísimo.
Vamos un momentillo al pasado. Ujú. Vamos a hablar de Pablo Torre. ¿Cómo Oh, emerge Pablo Torre en el primer equipo del Racing y ya con 17 años se erige en el mariscal del centro del campo de todo en Primera Federación luchando para ascender? a ver, Pablo Torre era la joya de la cantera del Racing. Se veía viendo, todo el mundo lo decía. Era el Canales de esta época y era el talento que había que aprovechar y sobre todo venderle, porque tarde o temprano le ibas a vender, venderle y venderle bien. Quizás podías haber sacado más dinero por él, pero bueno, finalmente no. Al final el Barça creo que te pagó 5 millones más cláusulas por objetivo, que creo que sigue pagando. Y bueno, Pablo Torre, pues eso, es de esos jugadores de talento, que como digo yo, aquí en la cantera del Racing sale uno cada 10 años. Y Pablo Torre, pues era ese. Y emerge en el Racing, pues yo creo que a la edad que debía, son 2 temporadas las que está, una muy mala y otra, evidentemente, muy buena. Un mediapunta muy habilidoso, con un gran golpe de balón, con un gran balón parado, eh, que, eh, que hacía jugar a los suyos, la cabeza muy amueblada, muy comprometido siempre y sobre todo eso, pasión por el Racing. Ojalá se hubiera quedado. De hecho, yo cuando se va al Barça después de subir, yo digo, ojalá haga esa mili en segunda división, porque al Racing le hubiera venido de lujo y más haciendo dupla con Íñigo Vicente, porque además hubieran coincidido juntos ese primer año. Finalmente no se da esa opción y creo que se vuelva a dar, pero quizás si el Racing suba a primera sí que se podría dar. Pablo Torres sale en ese Racing y disputa minutos pues cuando le toca y sigue una progresión adecuada, yo creo. Sí que es cierto que creo que sigue teniendo el debe un poco del físico, que no le daban las piernas para aguantar los partidos, pero es que cuando tocaba el balón se notaba que era el futbolista diferente y por eso está en el Barça, que sí que es cierto que no está jugando tanto porque quizá nivel Barça no es, pero le pones, yo que sé, en cualquier equipo de primera división así que juegue un poco a proponer, un Celta, podría decirte perfectamente que ha estado hace poco en el Sardinero y Pablo Torres sería una pieza muy, muy importante en ese proyecto. Así que eso, Pablo O sea, Torres es, o sea, es ¿tú crees que talento si puro. ¿tú crees que si el Racing hubiera estado en segunda división, hubiese aguantado un poquito más? No, 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 porque el Racing vende a Pablo Torres cuando sube a segunda división. Entonces, o sea, podría haber seguido. Lo que pasa es que, bueno, el Racing vende porque era. Bueno, primero porque el jugador se quiere ir y porque, obviamente, si hay una oferta de un equipo como el Barça, para Pablo Torre, obviamente, eso interesa mucho. Y si el jugador se quiere ir, pues obviamente se va. Y al Racing también le interesa, le interesa vender para que el jugador crezca y siempre ha habido una gran facilidad entre el entorno del jugador. Su padre es Esteban Torre, es jugador del Racing y en eso nunca ha habido problema. Yo creo que ahí se tomaron las decisiones adecuadas. Lo dicho, igual se puede haber sacado un poquito más de dinero, pero no creo que estuviese mal del todo. Viendo los perfiles de jugadores, en el lateral derecho tenéis un francés, ¿Eh? Clement Jerome Michelin o Michelin. ¿Qué tal se ha adaptado el galo al Racing y al Santander? Muy bien, a ver, es un futbolista frío, que se nota pues eso, que no está, a ver, está relacionado con el equipo evidentemente y aporta mucho, pero se nota pues eso, se nota igual que es de fuera, ¿no? Que es francés, que no tal, pero el jugador es súper disciplinado, tiene unas condiciones tremendas, o sea, para adelante es una flecha y para atrás, pese que ha dejado alguna duda más, eh, sí que va bien al corte y me gusta mucho como lateral. Sí que es cierto que depende mucho de su físico, o está al 100%, o se nota que ahí baja mucho. Pero ahí yo creo el Racing estuvo rápido porque ficha a Clement Michelin o Michelin, como lo quieras decir, de esa crisis que vive el Burdeos, que bueno, creo que llegó a desaparecer, bueno, que hubo Cierto. desbandada de jugadores, y de ahí coge su lateral derecho, porque se había ido. Se había ido Dani Fernández y también se había ido Sangali, pese a que vuelve después. Así que Michelin llegó, bueno, lleva 2 goles y tres asistencias, si no me fallan las cuentas, y es un jugador que para adelante y sobre todo para el juego del Racing
da mucho, porque no solo va por fuera, sino también por dentro, que eso le gusta también al Racing de José Alberto y se ha adaptado bastante bien, la verdad. Diferencias y similitudes entre Guillermo Fernández Romo y Uf, José Alberto. uf. Eh, diferencias todas, las del mundo. Similitudes, jo. Similitudes es complicado, ¿eh? Porque, a ver, diría en el día de trabajo, pues todos los entrenadores son iguales, muy metódicos, muy trabajadores, muy tal, pero obviamente no tiene nada que ver uno que otro. Mira que yo era defensor de Guillermo Fernández Romo porque creo que era, o sea, un tío coherente que intentaba no asumir riesgos y aprovechar las que tuvieras sin querer encajar goles y que tu defensa sufriese, ¿sabes? Pero obviamente José Alberto tiene más recursos tácticos, es más propositivo, es más ofensivo, los datos están ahí, has ganado más. Bueno, mira ahora dónde te tiene con Guillermo Fernández Romo, seguramente el Racing hubiera descendido y al final, o sea, es que es todo, no te puedes detener una cosa. Y similitudes, pues, joder, es que es muy difícil, la verdad, porque eso, es que fue un cambio tan drástico que al final uno venía con más experiencia en la categoría, otro era debutante por haber ascendido, uno era más defensivo, otro más ofensivo, o sea, es que eran antagónicos. Has dicho que José Alberto nos respeta mucho, pero ¿cómo nos ve el entorno del Racing a nosotros? Pues mira, yo estoy en diferentes grupos y se habla, pero hombre, a ver, no se habla en profundidad del rival, pero a ver, sin ser un coco de la categoría como sois, pero a ver, yo os veo, por lo que he dicho antes, un rival bastante correoso, que yo sabía que el día que venís al Sardinero no iba a ser un partido fácil y no lo fue, no solo porque no No, desde se, luego. no se, no solo porque el Racing no se llevase la victoria. Y yo me espero otro partido pues muy, muy similar, incluso más cerrado entre eso, que al Racing no se le da bien el Carlos Belmonte y demás. Y eso. Pero bueno, el equipo está confiado, o sea, el equipo, la afición del entorno está confiado en que, a ver, sobre todo en que se le pueda dar la vuelta a la situación este fin de semana. Obviamente, la clasificación habla, el Racing es a priori favorito para el partido, pero bueno, no, porque la segunda división prevalece mucho el local, pero, pero bueno, veremos a ver. No sostiene como cocos, pero tampoco como una banda, para que me entiendas. Ya. En estas semanas hemos tenido varias rondas de Copa. ¿Creéis que el tener varias rondas de Copa cuando el Albacete no las ha tenido porque la primera nos eliminó el Europa catalán, os ha perjudicado, os ha beneficiado? ¿Cómo afrontáis ese tipo de partidos en un momento en el que unos equipos sí tienen partido, otros equipos no? Por ejemplo, el Racing viene este fin de semana de haber jugado contra el Celta, partido de máximo nivel. Hombre, siempre está la cosa eso de tirar la copa, ¿no? O sea, siempre está eso. Al final, para un segunda división, yo creo que la copa molesta, porque primero, no vas a llegar ni a la final ni a semifinales y te diría que ni a cuartos de final. Pero obviamente tampoco vas a ir a un campo a tirar el partido, a tirar la copa. O sea, al final, los de segunda división siempre tienen el marrón de la primera ronda de tengo que pasar porque es un rival muy inferior. Al Racing le tocó jugar en el Lanzarote un martes en un campo de hierba artificial. Yo vi ese partido, por cierto. ¿Le viste? Mira, Sí. el Racing jugaba en Lanzarote ese día, pero sí que es cierto, joder, luego pasas y te toca el Sporting, te toca un rival de tu liga, ¿vale? Entre semana y encima venías de perder con el Mirandés. De hecho, es la última victoria oficial del Racing. Inmenso en esa. Bueno, no inmenso porque venías de perder contra el Mirandés, que era el segundo partido, pero luego ganas al Sporting en Copa, que es como, bueno, pues mira, pasó en Copa y sé que va a venir un primera división. Yo no creo que moleste del todo. Obviamente es algo que no vas a ganar y tampoco tienes que quemar tus cartas, pero por ejemplo el Racing en las dos primeras rondas jugó con suplentes y pasó. Si te eliminan, pues no pasa nada, pero al final eso, tienes que saber gestionar tu equipo, rotar bien y luego intentar hacerlo
lo mejor posible. El Racing, quizás porque está en un buen año, pues se ha plantado en 16avos de Copa y casi elimina a un Celta de Vigo. Además, esta ronda era el primer partido del año, era en fin de semana, era una semana antes del partido de este fin de semana, precisamente ante el Albacete. No era una ronda entre semana que pueda dificultar, que pueda cansar a los futbolistas. O sea, era Cierto. un partido después de vacaciones y que el siguiente partido es una semana después. Entonces no había ningún problema para tener que rotar y poder ir con la eliminatoria al máximo. El Racing así lo hizo y casi le funciona. Por cierto, que os eliminó un albaceteño jugando en el Celta, Alfon. ¿Qué os faltó para eliminar al Celta? ¿Qué nos faltó? A ver, el Racing compite bastante bien el partido. De hecho, los primeros minutos creo que es superior al Celta y ahí es donde marca. Luego el Celta por calidad empata el partido. Y obviamente el partido se rompe con la roja a Mantilla. El partido ahí cambia como cualquier expulsión. Y más cuando es de un rival de una categoría inferior. A mí si me dices que el Racing se queda, o sea, que el Celta se queda con uno menos, pues diríamos, a ver si el Racing marca, elimina un primera y tal. Pero claro, cuando se queda con uno menos el de segunda, dices, el Celta ahora va a apretar y seguro que marca un gol o dos o tres. Pero mira, el Racing en una acción de fortuna, en la única que había tenido en la segunda parte, marca y ya obliga al Celta a tener que marcar sí o sí para evitar la prórroga. Y al Racing, pues quizás le faltó, aparte de eso, de estar con uno más, pues quizás le faltó estar en buena dinámica, saber cerrar los partidos que le está costando y venir un poco los fantasmas. Pues pasó un poco, a ver, siendo diferente, siendo otra competición, siendo otro rival muy diferente, pero le pasó lo mismo que el día del Eldense. Encajó 2 goles en la recta final y se le escapó en este caso el pase de Copa, al igual que el día del Eldense se le fueron 2 puntos. Le faltó eso. En otras condiciones, quizás en buena dinámica, el Racing hubiera ganado ese partido 2-1 y con uno menos. Con uno más, pues me hubiera gustado ver el partido porque creo que estuvo bastante entretenido y bastante igualado para el espectador neutral y podría haber estado bien en 11 para 11. Pero le faltó eso, saber cerrar el partido, aunque bueno, una vez que empata el Celta, hubiera sido en el descuento o en la prórroga, pero yo creo que se lo hubiera llevado el conjunto gallego. Un jugador tapado que puede sorprender mañana. Jugador tapado que pueda sorprender mañana. Meseguer. Víctor Meseguer, Meseguer. te diría. Porque, a ver, al final es la incógnita para todos. O sea, la incógnita para los aficionados del Racing, para el propio equipo, a ver cómo puede encajar. Yo tengo la verdad de que puede ser titular y veremos a ver también cómo lo puede frenar el Albacete. Al final es un jugador nuevo en un equipo rival que no te lo esperas o no te los tienes del todo estudiados. Habrá obviamente entre jugadores, pues claro que se conocen y demás, pero claro, a ver, te puedo decir, claro, tapado no te puedo decir ni a Vicente, ni a Andrés, ni a Vencedor, Cuando pero digo tapado me refiero fuera del foco o que no esté teniendo grandes actuaciones, pero que ya sabemos cómo es el mundo del fútbol, sí. mañana se pueda sacar todo. Hombre, en el foco evidentemente está Meseguer por ser reciente fichaje, pero eso, podría ser tapado por lo que te he comentado. Mira, un tapado sí que podría ser el que me has mencionado antes, Michelin, porque yo creo que va a ser titular y, hombre, tiene su aportación en el equipo y como se suelte para arriba, puede dar mucho. Eso o cualquiera de los dos delanteros, porque se les termina pidiendo un poco más. Creo que Carricaburo ahora está en un buen momento y va a ser titular por delante de Arana, pero de Arana se espera que recupere el sitio, que vuelva a marcar, que creo que desde octubre no marca y vuelva a ser importante. Uno de los tapados pueden ser los delanteros, sí. Has hablado justo de John Carricaburo. ¿Qué le está pasando hasta este momento que parece que no ha encontrado su sitio en el club de Sardinero? Pues mira, pasa que o sea, los primeros 3 goles que metió fueron anulados. Entonces eso, entre eso, que lleva como 2 años el Racing interesándose en que venga y luego nunca venía y parece que te rechazaba y ya llegó con un clima como de presión. Entre eso, los 3 goles que han anulado, que a veces los gestos en el campo no se le ven así del todo bravo como puede ser Arana, ¿sabes? Que empezaba que ha sido suplente hasta hace nada, pues obviamente el clima que se crea, pese a la confianza que le da José Alberto, el clima que se crea no es el mejor. Entonces, pues eso, se han juntado un poco cosas,
pero bueno, ya va arrancando. El otro día marcó contra el Lense un gol bastante importante para él, marca un golazo contra el Racing de Ferrol y aporta mucho al equipo, así que yo creo que sí que está integrado y puede ser importante mañana. ¿Hay algún canterano del Racing que en los próximos años pueda dar el salto al primer equipo? A ver, el Racing tiene dos jugadores cedidos que son Geray en la Ponferradina y Neco Celorio en el Algeciras. Ambos en primera ref. Geray ya estuvo el año pasado, Neco Celorio es el primero que sale. Pero, hombre, está Jeremy en el primer equipo. Lo que pasa es que este año se está dedicando más a jugar con la sub-20 de Ecuador. De hecho, está ahora en un campeonato, no sé si panamericano. Bueno, está este mes jugando el campeonato y es ahora mismo el canterano más cerca que podría sentarse en el primer equipo. Obviamente está Mario García también, que ya lleva un par de temporadas y tiene contrato con el primer equipo, aunque con ficha del filial, e Íñigo y Mantilla también, pero así a bote pronto, pues los dos que te he mencionado, Jeremy o Diego Díaz, que también ya ha debutado con el primer equipo, pero veo más complicado que se pueda sentar. ¿Qué 3 jugadores del Albacete te llevarías al Racing? Ahora me pillas, ¿eh? Pero así a bote pronto, el que te he dicho, Ricky, Quiles, porque yo creo que tanto en esa línea de 3 mediapuntas como posiblemente en punta, podría encajar perfectamente. Y luego a mí me gusta mucho otro jugador que estuvo aquí, igual me estás diciendo que barro para casa, pero John García, que lo habéis fichado del Racing de Ferrol y a mí me parece un pedazo de. Cierto. Aquí he caído de pie. Un pedazo de central, ¿eh? O sea, ya en Sí, el Racing sí. de Ferrol lo demostró y es que me parece un gran central, la verdad. Agus Medina también me gusta, no sé, si así a bote pronto. El año pasado te hubiera dicho Manu Fuster, evidentemente, Ya, pero pero claro, Manu Fuster no está. claro. ¿Cómo nos ves a nosotros? Pues os veo, pues eso, lo que te he dicho, un equipo duro, correoso y más en casa. No creo que os dé para llegar a playoff, pero que no creo que tampoco tengáis problemas para salvar la categoría. Y a mí es que tenéis un entrenador que me gusta mucho. O sea, un entrenador que llega el año pasado para salvaros prácticamente y os salva con, no sé si son 4 o 5 victorias seguidas en esa recta final y os salva holgadamente. Oye, es para darle valor y reconocerle su mérito. Un entrenador que eso es que dices, si tuviera mejores piezas o una mejor plantilla, me gustaría saber hasta dónde llega, pero al final yo creo que para un Albacete está haciendo un trabajo excepcional. ¿Un resultado para mañana? 0-1. Lo siento. Así. ¿Gol de Tengo que volver quién? para casa. No, porque ya te he dicho, espero pocos goles, espero una buena versión del Racing. Que, ojo, también puede ser 1-0, ¿eh? No te digo que no, pero Yo el eso. 1-0 te lo firmo. Hombre, no, claro. Pero. Y el empate te puedo llegar a firmar yo también, dependiendo cómo sea el partido. Pero un 0-1 a mí me parece bien. ¿Te atreves con goleador? Uf. Venga, Carricaburu. Van 53 minutos de grabación, de entrevista. Te voy a dejar que te despidas. Pues nada, un saludo, muchas gracias por invitarme aquí y nada, que aquí estaré siempre que quieras, que ha sido un rato agradable charlar del Racing, del Albacete y de todo un poco en general. ¿A qué equipos? Y perdóname que esta no la había preparado, pero te la voy a hacer. ¿Qué equipos ves en primera división la temporada que viene? Pues hombre, ojalá el Racing, aunque lo veo difícil, el Almería, claro, es que esto depende en la época de la temporada que me preguntes. Porque claro, hace 2 meses todo el mundo nos veía en primera y ahora casi no nos ve nadie. Y ahora el Almería porque está ahí arriba. Pero obviamente el Almería tiene un serio equipo. O sea, tenía Almería porque creo que va a subir, Racing por ilusión. Y no sé, también me gusta la propuesta del Elche, el Oviedo, aunque creo que con Calleja no le va a dar. No sé. Ahí va a andar. El Granada debería estar arriba, aunque se va Uzuni ahora. No sé. Ahí va a andar. Ahora mismo te digo Racing, Granada y Elche. Venga, ahora mismo. ¿Y qué equipos bajan a la primera federación? Pues al Cartagena le doy.
bastante liquidado. Al Tenerife por números, evidentemente, aunque algo me hace creer en Álvaro Cervera, pero es que lo tiene muy complicado. Y luego, pues ahí va a andar, ¿eh? A ver quiénes eran. El Dense le veo sufriendo bastante. El Dense yo creo que va a ser uno. Y luego, pues, entre Racing de Ferrol, Burgos, ¿quién más está por ahí metido? Vosotros no, ¿eh? No os voy a meter en el saco. Racing de Eso espero. Ferrol, Burgos, Córdoba, que ha hecho una buena primera vuelta, pero se le puede atragantar la segunda. Depor, el Cádiz, intuyo yo que salga, pero espérate a ver. Ahí va a andar, ¿eh? Ahí va a andar. ¿Te atreves a Ah, ordenarlos? bueno, a ver, entonces Tenerife y Cartagena bajan seguro. El Dense. Y luego el cuarto, pues no sé, un poco ahí. Racing de Ferrol, te podría decir, pero no sé. Es que claro, sería decir los cuatro que están ahora, pero yo creo que algún cambio habrá. ¿Te atreves a ordenar los 4 de playoff? Jo, muy difícil, ¿eh? A ver. Claro, esto sería. A ver, voy a suponer que el Racing no sube directo, porque creo que no va a subir directo. Así que uno sería el Racing y otro sería el Oviedo. Yo creo que seguro. Luego otro sería entre Elche o Granada, porque significaría que uno de los dos sube directo. Y luego, a ver, espérate un poco, tenía clasificación aquí delante. Mm, Levante, ojo, el Levante, ¿eh? O sea, Huesca puede, pero no. Sporting, venga, el Levante, también. o sea, al Mirandés lo dejas fuera. Sí, sí, sí. O sea, yo es que pienso que el Mirandés, o sea, mucho mérito, todo lo que tú quieras, pero yo creo que terminará cayendo. A ver, si hace, o sea, si lo hace muy, muy bien, termina entrando en playoff. Pero el Mirandés me pasa como el Racing de Ferrol el año pasado, como el Burgos hace 2. ¿Sabes? Que una gran primera vuelta le hace cumplir el objetivo, le hace estar ahí arriba, pero termina cayendo en abril a mitad de tabla. Y creo que el Ah, Mirandés va a pasar lo mismo. Que ojo, ¿eh? Mucho mérito para ellos y ojalá puedan llegar más arriba. David, muchas gracias por esta casi hora Nada, a y ti. un placer que te hayas pasado por el canal. Nada, a ti. Siempre, siempre encantado. Ha sido un placer.